Un saludo cordial, mis amados hermanos. Les saluda su hermano José Antonio Leiva, desde aquí, desde la Ciudad de México. Para mí es un enorme gusto poder llegar a ustedes a través de estos medios. Así que extiendo mi saludo a mis amados hermanos allí en Ilopango. Quiero agradecerle al Señor porque, bueno, pues el Señor le puso en el corazón de nuestro querido hermano René Ovidio el que podría compartir la palabra con ustedes, y yo le decía a mi querido hermano que para mí pues esto era un privilegio. Así que un saludo a cada uno de ustedes, a los servidores del Señor, a mi hermana Rinita, que la recordamos siempre con mucho cariño, y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, con mucho afecto. Desde aquí pues nosotros le extendemos nuestro cariño y nuestro saludo. En esta oportunidad yo quisiera venir a la palabra del Señor y con un tema que hasta cierto punto creemos que lo necesitamos, sobre todo porque estamos pasando tiempos de mucha, diríamos, inestabilidad. Y la palabra se titula Una segura esperanza, que es lo que realmente nosotros somos llamados a tener y a poner en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos, mis amados hermanos, a través de la palabra, de que todo cuanto ha sido creado tiene una connotación, y es que todo es inseguro, todo es inestable, nada de estas cosas permanecen para siempre. En el libro de los Hebreos, el escritor decía estas cosas, que todo cuanto ha sido creado era necesario de que fuera conmovido a fin de que quedara lo inconmovible. Y sabemos que lo que es inconmovible es nuestro Señor Jesucristo y todo aquello que procede de Él. Yo no sé cuántas veces usted ha caminado en lugares donde es muy inestable. Dijéramos, hay veces que tenemos que pasar un gran agujero y ponen por encima una tabla, y entonces uno tiene que caminarla, pero no está seguro ni en aquel extremo ni en este. Entonces uno camina con inestabilidad, con inseguridad de que aquello o no nos vaya a soportar, qué sé yo. O si no, cuando hay veces yo recuerdo una vez cuando fui allá por Ilopango, al lago de Ilopango. Entonces había un terreno allá de la familia Quiñones hermanos, un terreno por ahí. Y recuerdo que fuimos a ese lugar y andábamos en unas canoas, y entonces uno a veces se paraba en esa canoa, pero uno sentía la inestabilidad que uno tenía al pararse en eso. Ya desde que se paraba uno ya mentalmente ya sentía desde ese momento la inseguridad. Y de lo que vamos a hablar ahora pues no es de pasar un agujero, no es de pasar donde hay agua, sino, mis amados hermanos, que diríamos que estamos viviendo momentos de mucha inseguridad, inestabilidad, por esto que nuestro Padre Celestial ha permitido, ¿verdad? Quiero decirles que aquí en México, nuevamente, ¿verdad? Se ha retomado con mayor temor el que la gente tenga que recatarse mejor, el que no tenga que salir de sus hogares, porque pareciera ser de que esta cuestión de la pandemia tiende a ir en aumento. Pero yo de lo que quisiera hablarles, hermanos, es de otro tipo de inestabilidad, y es, por ejemplo, cuando aparece una enfermedad, cuando tenemos muchas veces a tener pérdida de algo. Muchas veces puede traer inestabilidad a nuestros corazones, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios. Tuve la noticia, ¿verdad?, de nuestra hermana Edith y de su esposo Alfredo, que perdieron en estos días la vida de nuestra querida Jenny. Pero doy gracias al Señor porque cuando platico con mi hermana Edith, la veo una vida fortalecida en el Señor, a pesar de que la dificultad ha sido pues muy fuerte. Entonces, de eso estamos hablando, hermanos. Cuando alguien pierde algo o tiene la amenaza de perder algo, de perder su salud, de perder su trabajo, de perder quizás a alguien, uno muchas veces se llena de muchos temores, de muchas situaciones que le traen incertidumbre.
La palabra de esta hora, hermanos, tiene que ver cómo mantenernos en una segura esperanza. En una esperanza que es firme, tan firme como lo dice en el libro del escritor, en el libro de Hebreos, como un ancla. Por lo tanto, yo quisiera que me acompañaran a una escritura que quisiera tomar como, diríamos, como base para la ministración de la palabra de esta hora. Si fueran tan amables en abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 17 al 20. Quiero decirles que cuando se escribió el libro de Hebreos, mis amados hermanos, una de las cosas que estaban suscitando era el inicio de la persecución cristiana. Ya algunos estaban en las cárceles y entonces, hermanos, habían vidas que arriesgando con todo y eso, hasta iban a visitar a sus hermanos en las cárceles. Otros, a pesar de la persecución, ¿verdad? A esos que eran perseguidos, que habían perdido sus casas, sus terrenos, habían otros hermanos que los albergaban, los hospedaban de manera clandestina. En otras palabras, hermanos, estaban pasando situaciones adversas, situaciones difíciles en sus vidas. Con todo y eso, aparece la esperanza de nuestro Señor Jesucristo como una seguridad en nuestros corazones. Que pudiéramos incluso perderlo todo, pero si tuviéramos a Cristo, hermanos, es como que si lo tuviéramos todo. Amén. Dice la palabra del Señor, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la porción que he sentido en mi corazón poder compartir con ustedes, mis amados hermanos. Y si ustedes me lo permiten y quieren participar conmigo, quisiéramos pedir la bendición de nuestro Señor para que Dios nos ayude y nos ilumine a comprender mayormente, más de lo que vemos y oímos, su bendita palabra. Amado Señor, yo quiero darte las gracias por concederme, Señor, este grato privilegio de llegar hasta mis hermanos allá en mi querido El Salvador, y particularmente con mis hermanos allá en Ilopango, del cual, Señor, tú me permitiste estar algún tiempo en ese lugar y del cual yo tengo gratos recuerdos, Señor. Hoy por hoy te pedimos que tú puedas bendecirnos con tu palabra, con tu presencia. Señor, apelamos a que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, porque dice tu palabra que Él es el que se encarga de iluminarnos y de guiarnos a toda la verdad. Señor, sea tu bendición con mis amados hermanos y que sea tu bendición con tu siervo en esta hora. Así te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Mis amados hermanos, el escritor de los Hebreos nos muestran que las promesas de Dios tienen una particularidad, y es su firmeza. Y si es firme las promesas de Dios, entonces somos llamados a esperar con confianza de que aquello que Dios ha prometido, Dios habrá de cumplirlo en su debido tiempo. En el versículo 18 me llama la atención cuando dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros. Mis amados hermanos, está diciendo que hay dos cosas inmutables. Hay dos cosas aquí que el Señor está diciendo. Miren, yo les he prometido estar con ustedes. He prometido fortalecerlos. He prometido estar cuidando de sus vidas. Y aún si ustedes partieran, ustedes tienen una segura promesa de que estarán en mi presencia. El escritor está diciendo que hay dos cosas. Dice, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible de que Dios mienta. Sobre todo, hermano, la promesa que nos está hablando es de la promesa de nuestra salvación. No obstante, también nos está hablando de ayudarnos en medio de nuestra debilidad, en medio del embate, en medio de las situaciones que producen inestabilidad en nuestras vidas. También nuestro Padre nos ha prometido estar con nosotros. Muchas veces la dificultad es que nosotros, mis amados hermanos, no perseveramos en la comunión con la palabra de Dios. La leemos, pero algunas veces la leemos tan a la carrera que se nos olvida meditar en ella para que aquella palabra que está escrita pueda tener una aplicación en nuestros corazones. Y al ser aplicada, entonces confiemos y creamos que lo que Dios ha dicho habrá de cumplirlo. Mis amados hermanos, estas dos promesas de lo que está hablando, de las dos cosas inmutables, tiene mucho que ver con aquello que el Señor le prometió a Abraham, que habría de bendecirlo. Pero no solamente le dijo que lo habría de bendecir, le juró, Dios mismo le juró. No solamente Abraham debería de haberse sentido satisfecho con solamente que le dijo, te bendeciré. Pero ya que todavía Dios jurara sobre esa bendición, sobre esa promesa, era doble promesa de que Dios le cumpliría lo que habría de decirle. Usted lo puede ver en el versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué dice? Juró por sí mismo. Es decir, Dios le dio la promesa a Abraham de que lo habría de bendecir a él y también a su simiente. Pero sobre esa promesa juró de que la habría de cumplir. Por eso es que el escritor dice, por dos cosas inmutables. Dios que no miente habría de cumplir. Qué precioso poder confiar en nuestro Padre que nos da certeza, que nos da seguridad, hermanos. Una de las cosas que tiene nuestro Padre Celestial es que Él es inmutable. ¡Aleluya! Él no cambia. Lo que Él dice lo cumple. Hermano, qué hermoso poder confiar en el Señor. Así que la invitación para usted y para mí en esta hora es, concédeme no apartarme por ningún momento, Señor, para que mi corazón tenga la certeza, la confianza, la fe, que tus promesas son ciertas y que esas promesas habrán también de venir sobre mi vida. Entonces, ahora esta promesa o esta confianza, esta esperanza es tan, dijéramos, tan firme que el escritor usa una manera, un lenguaje metafórico para compararlo como algo que nos puede dar seguridad y confianza. Entonces, él se imagina, usa un léxico como por ejemplo cuando alguien va en un barco. Y ese barco lo que le da la seguridad, hermanos, de que no se vaya a la deriva, de que el viento no se lo lleve por donde quiera, que es lo que muchas veces sucede con nuestra vida. Los problemas nos embaten como los vientos, hermanos, huracanados. Entonces, el escritor usa un instrumento. Y yo quisiera meditar con usted un poquito de ese instrumento, el ancla. Fíjese lo que dice el versículo 18. Retomemos, por favor, para mayor comprensión. Porque dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esta esperanza, vea cómo la describe, dice, la cual tenemos esa esperanza como segura y firme ancla del alma.
la compara como a una ancla. Quiero contarles que cuando se estudia un poco de la historia de la iglesia, una de las cosas que sabemos, hermanos, es que la iglesia comenzó a ser perseguida. Ya en el libro de Hechos, en los primeros capítulos 3 y 4, encontramos ya la primera persecución a la iglesia. Pero tiempo después, la persecución habría de ser más fuerte. Tan es así de que la iglesia se reunía en lo más profundo de los bosques. Y en otros dice que en Roma, en las catacumbas, en las alcantarillas, donde muchas veces se utilizaba para traer el agua desde lejos y que llegara a la ciudad. Entonces, hermanos, allí muchas veces se reunían los cristianos. Y hoy con la arqueología y la investigación, una de las cosas que han encontrado es que en algunas paredes o en las piedras han encontrado figuras como por ejemplo de peces, la forma de un pez grabados así en las piedras. Pero otra de las cosas que más han encontrado es la figura de las anclas. Esa de la que se utilizan los barcos para anclarse, valga la redundancia. Que entonces, quiero disculparme aquí. Quiero decirles, mis hermanos, que se han encontrado muy seguido este tipo de figuras. Figuras donde lo que se logra ver es prácticamente aquello donde simbolizaba seguridad y confianza para la vida del creyente. Es decir, hermanos, el ancla lo que nos recuerda es un barco que se siente seguro porque en un momento dado, aunque venga el viento, las corrientes, puede darle estabilidad y firmeza. Entonces, una de las cosas que queremos ver nosotros es, por ejemplo, ¿verdad? Me ilustra aquel pasaje cuando el apóstol Pablo va camino hacia Roma. Y se dice, hermanos, de que de repente llegó un gran huracán. En ese barco iba Pablo y otra cantidad de personas. Y de repente vino un huracán llamado Euraclidón. Y de repente el barco fue llevado a la deriva, de tal manera que no tenían control. Y yo no sé qué le hablaría a usted cuando hablamos de un barco, pero a mí se me hace que es como hablar de mi vida, como el caminar de nuestra vida. Pero lo que acontece con Pablo allí es que de repente, hermanos, el huracán llegó a ser tan fuerte que ellos temieron por sus vidas. Si no fuera porque de repente, hermanos, un ángel del Señor visitó al apóstol Pablo y le dijo: Pablo, no temas, porque he aquí que Dios te ha concedido a todos los que van en el barco. Lo único que va a haber es pérdida material, pero no va a haber pérdida de vida. Entonces estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo a todos los que iban en ese barco. Y el barco, hermanos, después de pasar el huracán, pero quedó como a la intemperie, sin rumbo, sin dirección, con nubes por todos lados. Ellos también temían de que podían perecer. Pero de repente, hermanos, en medio también de esa inseguridad, empezaron a tirar las anclas. ¿Qué hace el ancla? El ancla lo que le da a usted es estabilidad cuando anda en el mar. Fíjese que hay barcos que no solamente andan una ancla, sino que hasta llevan 3 tipos de ancla. Una, ¿verdad? Es un ancla que la ponen al lado izquierdo y el otro la ponen al lado derecho, y otra ancla que va en la parte de atrás, en la popa. Los que están en los laterales sirven para que el barco no se mueva de un lado al otro, le dé estabilidad. Y la que queda atrás es para que se mantenga firme y no vaya a la deriva. Nosotros decimos, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros
las dificultades nos arrebatan y muchas veces, hermanos, nosotros nos vemos sin esperanza. La situación nos agobia tan fuerte que no sabemos ni qué hacer, ni qué decisión tomar. Ahora, hermanos, nosotros necesitamos que exista algo que nos dé seguridad, que exista algo que nos dé confianza. Cuando usted oye hablar de un ancla, yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que se le viene a usted en su pensamiento? Precisamente, el ancla lo que nos viene es que es un instrumento que está en un barco y que esa ancla sirve precisamente para eso, para darle seguridad. El ancla se dice que ha sido hecho, y yo estaba estudiando, decía yo, bueno, quizás ya cambiaron hoy que estamos en épocas modernas, ya el ancla quizás existe en otra manera. No, hermano, desde muy antiguo el ancla ha sido lo mismo. Un ancla firme de hierro, de acero, pesada, para que pueda sostener el barco. El ancla estaba hecho de ese material firme. De esto nos habla la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que nos da confianza, alguien que nos da seguridad. Yo quisiera que identificáramos por un momento algunos aspectos, ¿verdad?, que le acontece a un barco. Un barco muchas veces tiene que atravesar por tormentas, como usted y yo, ¿no es cierto? ¿Cuántas tormentas usted no ha pasado, mi hermano? ¿Cuántas tormentas no han venido a nuestras vidas? El barco tiene una peculiaridad, que como anda a la deriva no es algo estable, se mueve muchas veces a como el mar también se mueve. Y en algunas veces, hermanos, el barco entra a mar profundo y en ese, si no hay dirección, uno siente que se pierde. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que no solamente es el ancla, sino que también es lo que nos da dirección. Cuando usted y yo no sabemos qué hacer, cuando usted, hermanos, se da cuenta que no haya ni qué decisión tomar, hermano, lo único que nos queda es alzar nuestro corazón, poner nuestros ojos en Cristo, que Él se encargará de dirigirnos a puerto seguro. Las olas es algo de lo que continuamente los barcos experimentan. ¿Qué son las olas? Bueno, en la vida también nosotros tenemos olas, ¿no es cierto? Las olas son las que se encargan de golpear los barcos, como también decimos, los problemas son aquellos que se encargan de golpear nuestras vidas. ¿Cuántas olas no habrá pasado? ¿Cuántas olas no estará usted pasando? Y le tengo una noticia. No sabemos cuántas olas son las que vienen de camino. No importa las que hayan pasado, las que estemos pasando o las que vendrán. El Señor nos está diciendo que tengamos fe, confianza y esperanza en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es como esa ancla firme y segura, lo cual habrá de darnos estabilidad en nuestras vidas. Vea lo que dice el versículo 19. La cual tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma y que penetra, dice, hasta dentro de el velo. Yo quisiera que pudiéramos darle un poquito de atención a este versículo, pero no obstante tal vez ver un poquito del contexto del capítulo 6. Una de las cosas que nos habla el capítulo 6 es acerca de dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vea por favor conmigo, dice, por tanto ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice la palabra? Vamos hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección. Pero ¿quién es la perfección? ¿De qué perfección me están hablando? Nos está hablando de Jesucristo,
nos está hablando de su carácter. Quiero decirles, mis amados hermanos, que las dificultades, las pruebas, las situaciones adversas son las que muchas veces Dios utiliza para nuestro crecimiento, para que dejemos la niñez, para que dejemos, ¿verdad?, nuestra vida infantil cristiana. El anhelo de nuestro Padre, hermanos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿qué va a utilizar Dios para darnos crecimiento? Yo siento que Dios va a utilizar varias cosas. Una de ellas es el conocimiento de Él. Lo otro es el conocimiento de su bendita palabra, entender la palabra de Dios. Pero también Dios, mis amados hermanos, habrá de usar las circunstancias de la vida. ¿Cómo así? Bueno, una de las cosas es que dentro de las circunstancias de la vida, hay algunas cosas que son amargas y hay otras que son dulces. De repente nos pasan situaciones difíciles, duras, pero uno, si se aferra al Señor, si viene el conocimiento de las promesas de Dios que hay en la palabra, nos vamos a dar cuenta que aquella situación difícil, adversa, va a producir en usted y en mí un mayor crecimiento. El escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 6, como que introduce estas palabras como para decir: miren, hermanos, ya es tiempo que dejemos la niñez. Ya es tiempo que solamente esperemos en la bendición, la protección, la prosperidad. ¿No es cierto que los niños eso es lo que más les gusta, hermano? Les gusta el disfrute, el que vamos a ir a Walt Disney, el que vamos a ir a disfrutar allá, el que vamos a tener aquí. Los niños se sienten felices, pero cuando le dice, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer la tarea, ya no se ponen contentos. Algo así también le pasa al recién creyente. Piensa que venir a Cristo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Te va a bendecir, te va a proteger, te va a cuidar, te va a traer aquí, te va a llevar. Aleluya, gloria a Dios, qué lindo ser cristiano. Pero de repente, ¡pum!, acontece algo doloroso. Y alguien pensaba decir, yo pensaba que la vida cristiana todo era de victoria, todo era de bendición, todo era de, ¡ay, qué bonito! Dios quiere que usted crezca, que yo crezcamos. Y Dios va a utilizar las etapas adversas, dolorosas. Hermano, pero qué lindo es pasar las situaciones dolorosas y adversas, pero al lado de Cristo. ¡Aleluya! Porque no nos sentimos solos, o nos sentimos fortalecidos, o nos sentimos consolados, o llenos de esperanza. Es mejor madurar de esa manera que madurar sin Cristo y amargado. Porque hay gente que dice, no, dice, los golpes de la vida te hacen madurar. Sí, pero cuando vienen los golpes de la vida y no está la vida de Cristo, la persona madura, pero madura con amargura, madura con quejas, madura echándole la culpa a fulano, sutano y a todo el mundo. Pero qué lindo es madurar, pero teniendo a Cristo de nuestro lado. Entonces el escritor de los Hebreos, hermanos, está hablando de un desarrollo, un madurez. Él está hablando de este viaje del cristiano, pero con una meta. Y la meta es llevarnos a la perfección, llevarnos a la madurez. Y esa madurez y esa perfección la vamos a ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos en este caminar cristiano como que si fuéramos unos peregrinos. En realidad nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Aquí esto es algo pasajero. Aquí es algo donde el Señor nos está entrenando, por así decirlo, o formando aún más el carácter de nuestro Señor
Jesucristo. Hermanos, cuando decimos dejando, dice, y yendo en pos de la perfección, lo que prácticamente nos está explicando, hermanos, es que nosotros somos llamados a no conformarnos donde nos encontramos, pero que en esta caminata debemos de tener confianza y esperanza de que cualquier situación adversa, el Señor habrá de llevarnos a un lugar seguro. El versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que con plena certeza, dice, de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. En otras palabras, somos llamados a no estancarnos, sino a ir en pos de eso. Cuando se trata de este viaje, pues es un viaje que en realidad tiene, diríamos, no es a la deriva, sino que hay una meta, hay un propósito. Y el propósito en este viaje, hermanos, no cambia, es el mismo. Ya el escritor está hablando de esa perfección, pero esa perfección la vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ir hacia eso, hermanos, Dios nos da ánimo y esperanza. Porque hay veces decimos, ¿y yo por qué siempre caigo en el mismo error? ¿Y yo por qué siempre estoy cayendo en esta misma falta? Miren, hermanos, hay veces que muchas veces cometemos errores, pero usted ha cometido su error en otro tiempo diferente, en años, usted ha estado caminando con el Señor y quizás ha cometido el error, la falta, pero quiero decirle que aún en esa falta y aún en ese error, Dios le va llevando en un mayor crecimiento. Esto diríamos, como lo decía una vez un hermano, el hermano Watchman Nee, que hay veces que la vida cristiana es como un caracol que va hacia arriba. Pareciera ser que es el mismo círculo, pareciera ser que es la misma rueda, sí, pero es una rueda más arriba. Es otra rueda más arriba que nos va llevando a la perfección, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos. Ahora, aquí el escritor está diciendo, hermanos, que es una promesa segura. Es algo que el Señor está diciendo, mira, yo voy a sacarte adelante, yo no te abandonaré, no te dejaré, voy a bendecir tu vida. No tengas temor, quizás pareciera ser de que hay algunas cosas que las has perdido, pareciera ser de que no te ha dado resultado algunas cosas que tú planeaste, pero no creas que yo he abandonado mi obra en ti. Lo que yo he empezado en tu vida, créeme, dice el Señor, yo la voy a terminar, yo la voy a perfeccionar. No te desanimes. Que cometiste un error, una falta. El Señor está diciendo, en la cruz del Calvario, mi Hijo pagó todos tus pecados. Que hoy no volviste a caer en un problema. El Señor dice que la sangre de Cristo está allí para limpiarnos de todos nuestros pecados. Así que no es para que retrocedas, no es para que te detengas, es para que te des cuenta que en Cristo siempre hay esperanza y que el Señor nos habrá de llevar a puerto seguro, que no te quedarás aquí, sino que Dios te encaminará. Lo único que debes de hacer es no perder tu corazón y tu confianza en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Perseverar. Persevera en la oración. Persevera en la comunión con la palabra. No dejes de congregarte. Yo sé que ahora no te congregas, pero nuestro querido hermano René Ovidio está siendo fiel al Señor, ministrando la palabra. Escúchala. Permanece en la palabra. No le pongas pantalla negra cuando lo estés oyendo, sino está allí, oyéndolo todo, recibiéndolo todo. No le vayas a dar de que estás conectado, pero andas haciendo otras cosas. No, si estás conectado, escucha toda la palabra que te edifique, pero persevera, permanece. El Señor nos ha dado promesas y Abraham le dijo, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo
y asirnos de qué dice, de la esperanza, confiar y creer que el Señor habrá de cumplir. Hermanos, no depende de nuestro esfuerzo, porque dice, ay, que tengo que esforzarme, yo tengo que hacer esto para tener la bendición de Dios. Lo único que necesitamos en realidad es que Dios nos dé la gracia de no dejar de confiar en el Señor, de creer en sus promesas, de amar a nuestro Señor, hermanos, de permanecer nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Lo demás Él lo hará. Las promesas que Él nos ha dado las habrá de cumplir. Y entonces nosotros no debemos de perder esa esperanza en esas promesas que el Señor nos ha dado. No es por lo que yo haga. Fíjese que cuando Dios le dio las promesas a Abraham, no le dijo, bueno, Abraham, voy a bendecirte a ti y a toda tu generación, siempre y cuando tú hagas esto. Fíjese que no le dijo eso. Estos se le llaman pactos incondicionales. Están los pactos condicionales y pactos incondicionales. ¿Cuáles son los pactos condicionales? Aquellos que dicen, si tú haces esto, entonces yo te voy a bendecir, te voy a proteger, te voy a dar. Pero si me fallas, pero si no me cumples, entonces te va a venir esto, te voy a llevar cautivo, tus hijos no van a prosperar. ¿Me entiende? Eso se conocen como los pactos condicionales. Pero de estas promesas que nos está hablando aquí Hebreos, tiene que ver con pacto incondicional. En otras palabras, le dijo a Abraham, voy a bendecirte. Y mira, te estoy dando dos promesas. Número uno, te estoy diciendo que te voy a bendecir. Y lo otro es que voy a jurar sobre esa bendición que te acabo de decir. Así que tienes doble promesa. Yo la voy a cumplir. Así que no le tuvo que decir a Abraham, bueno, Abraham, fírmame aquí. Luego, aquí también. Y luego, aquí está tu hoja, también aquí me firmas. ¡No, hermanos! Solo Dios firmó. Porque este era un pacto incondicional de decir, mira, tú eres mi mejor amigo. Tú eres aquel que has creído. Y todos aquellos que crean como tú serán conocidos como los de la familia de la fe. Y para ellos también es esta promesa. Y la voy a cumplir. Y esa promesa debe de darle esperanza. Y esa esperanza debe de ser como un ancla. Algo firme, seguro de que yo lo habré de cumplir. Tú no tienes que firmar nada. Tú no tienes que hacer. Solamente tienes que creer en las promesas que el Señor nos está dando. Así que, hermanos, esa esperanza debe estar firme, segura, como ancla, que penetra, dice, hasta incluso dentro del velo. Amados hermanos, las promesas de nuestro Padre deben de darnos confianza, esperanza y creerlas que son verdad y apropiarlas por medio de la fe en nuestros corazones. Eso vendrá a ser sobre su vida y mi vida algo que nos dé estabilidad cuando vengan esas olas de pruebas, de dificultades que son terribles. Quiero decirles, hermanos, que me llama la atención tres cosas que hace el ancla. Quisiera tomar su atención, porque si nos está diciendo que esta ancla es como Cristo, entonces aquí hay algo que deberíamos nosotros de aprender. Fíjese que en el Antiguo Testamento no se habla del ancla. Se dice, hermanos, que el pueblo hebreo le tenía temor a andar en medio del mar. Que por eso es que casi no se habla del ancla. Dice un comentarista, Kissmaker, que dice que el pueblo hebreo no era gustoso de andar en medio del mar. Por eso es que en el Antiguo Testamento no oímos hablar tanto del ancla. Pero ya en la época del Nuevo Testamento, bueno, se sabe de los romanos, se sabe de los griegos, que todos ellos andaban en el mar y que tenían ese elemento que se llamaba el ancla.
Para nosotros, Jesucristo es esa ancla que nos va a dar confianza, seguridad y que vamos a creer que nos va a llevar a puerto seguro. 3 cosas, hermanos, que hace el ancla. En primer lugar, el ancla nos mantiene firme, es decir, nos ayuda a que no nos salgamos del rumbo. Hay veces que muchas veces, como somos inclinados hacia el pecado, parece que empezamos a caminar por aquí y cuando al rato nos vamos por otro lado, ¿no es cierto? Aleluya, pero cuando Cristo está con nosotros, nos ayuda que si nos queremos ir para un lado, puesto los ojos en Cristo, nos ayuda a que no nos salgamos del rumbo. Pero lo segundo que hace el ancla, hermanos, es que nos mantiene firmes. Es decir, estables. Cuando las olas se están moviendo, el ancla lo que hace es mantener firme ese barco. Y lo tercero que me llama la atención aquí es esta porción que dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Bueno, hermanos, algo de lo que nos habla el ancla es que esta ancla dice que penetra hasta el velo. ¿Y eso qué quiere decir? Voy a decirles algo y si usted me tiene paciencia, quiero explicarle las tres partes que hace el ancla. Esta última parte quiero dejársela allí para que medite usted qué es eso de que el ancla entra al velo. ¿Cómo es eso? ¿De qué quiere decir? Solamente le anticipo lo siguiente. Los barcos que eran barcos, y todavía en la actualidad se usa eso. Cuando los barcos eran grandes, obviamente que el ancla era también grande. Y no podían, para cuando llegaban al puerto, no podían manipular esa ancla. Entonces lo que hacen, y hasta el día de hoy, resulta que bajan un barco más pequeño y sobre ese barco hacen caer el ancla y ya ese barco pequeño sale hacia el puerto donde logra poner el ancla allí en el puerto. Es decir, a esto se le llama un barquillo precursor. Es decir, se adelanta del barco grande llevando el ancla para que el ancla se afirme y entonces el barco quede allí en ese lugar. Pero ya me adelanté, fíjese, esos son de los grandes errores de este predicador que no se aguanta, fíjese, de decir realmente lo que más expectación debería de tener. Pero hermano, déjeme explicarle las 3 partes del ancla, ya para casi finalizar. Número 1, el ancla lo que hace es que mantiene al barco para que no se vaya a la deriva. ¿Qué le sucede al barco? Resulta que cuando el barco, hermanos, puede estar en el mar, una tormenta puede empezar a golpearle. Como dijimos, hermanos, sucede muchas veces en nuestra vida. Y el barco de repente puede ser llevado hasta mar adentro, donde no se logra ver nada de tierra. Pero si ese barco tiene un ancla, ese barco le ayuda, hermanos, para que no se vaya donde el viento lo lleva a cualquier lugar. Porque hay veces que eso acontece en nuestras vidas. La ola, los huracanes han sido tan fuertes en nuestra vida que no hallamos ni qué dirección tomar, ni qué decisión tomar, ni qué hacer. Se nos viene la palabra o la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Pero cuando Cristo es nuestra ancla, lo que permite, hermanos, en medio de la inmensidad del problema, hace que nuestras vidas se estabilicen o no vayan a la deriva. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser diligentes en ver las promesas de nuestro Dios en su palabra. Ser diligentes, hermanos, en no perder de vista a nuestro Señor Jesucristo. Mire, aunque usted no entiende el problema, aunque usted no entienda la dimensión de la situación, lo que haga es no dejar de ver
a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decirle: Señor, no entiendo lo que está pasando, no sé por qué está pasando esto. Lo único que te pido es que no me permitas quitar mis ojos de ti, Señor. Y por eso debemos de ser diligentes. Me gusta esa palabra que está en Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Entonces eso es lo que debemos de hacer. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a la deriva. Para que Cristo siga siendo nuestra ancla. Así que ese pasaje lo que nos pide es que seamos diligentes. Y que no perdamos nuestra esperanza y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que es tan segura? ¿Por qué tiene seguridad esa ancla? Porque en ella están todas las promesas de Dios. Vea lo que dice el versículo Hebreos 6:17. Por lo cual dice: queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Mostrar el qué? Las promesas, la inmutabilidad de su consejo. Él ha interpuesto juramento. Versículo 18. ¿Cuál es el juramento? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, entonces tengamos nuestro fortísimo, ¿qué, hermanos? Consuelo, fortaleza. En esas promesas de nuestro Señor, donde nosotros creeremos, hermano, que Dios habrá de ayudarnos, que parece ser de que no hay de dónde tomar recursos. El Señor dice: yo soy tu recurso. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Usted sabe que esa ancla, la otra parte del ancla es que hay una gran cadena. En el antiguo tiempo era un gran lazo, pero grueso. Hoy en día es una gran cadena que une el barco con el ancla. Y ese lazo, hermanos, o esa cadena debe de ser también nuestra fe. Una fe que Dios la produce en nuestros corazones. Ahora, lo segundo que hace el ancla, quiero llamar su atención, es que fíjese que el barco no solamente profundiza mar adentro, sino que en otras ocasiones el barco es golpeado por vientos y olas. Y entonces el barco se ladea de un lado al otro, de un lado al otro. Y entonces se teme de que es tan fuerte la ola que hay barcos que algunas veces en el costado han hecho que den vuelta. Esto es cuando los barcos no tienen anclas a los lados. Entonces, estos barcos son apoyados cuando hay un ancla a un lado y otra ancla al otro lado. ¿Qué hace el ancla? Estabilizar su vida. Digo, el barco. Pero es lo que realmente hace Cristo, ¿no es cierto, mi hermano? Estabilizarnos, porque hay veces que el golpe es tan severo, es tan fuerte, que nos hace estar tan inseguros. Pero el ancla lo que hace es darnos estabilidad. Cristo lo que ha venido, hermanos, es para eso, para darnos estabilidad, como que si estuviéramos fundamentados. Dice: tenemos como segura y firme, esa es la palabra, dice, como segura y firme ancla del alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, donde nos sentimos agobiados. Así que, hermanos, no perdamos de vista a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe de estar puesta en Él, porque Él es lo que va a darnos estabilidad. Pero lo tercero, para finalizar, ¿qué hace el ancla? Dice aquí la Escritura, dice que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró. ¿Cómo dice? Por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces yo decía, ¿qué hace el arca? Hablando del tabernáculo.
Para empezar, el tabernáculo estaba lejos del mar. ¿Qué hace el ancla mezclado con estas verdades? Lo que sucede es lo siguiente. Yo quiero volverles a tomar esta ilustración. Mi amado hermano, una de las cosas que cuando Moisés anduvo en el desierto, creo que muchos conocemos de esto, es que se hizo un tabernáculo donde se habría de adorar a Dios o donde habría de acercarse a Dios, donde el sacerdote lo hacía una vez al año y otras veces otros sacerdotes lo hacían 2 veces hasta el lugar santo. Visitaban 2 veces en el día, y esto era para el cambio de los panes. Pero después de eso estaba el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Ahora, al pueblo le daba la seguridad, le daba confianza, hermanos, saber de que Dios estaba con ellos, que la presencia de Dios estaba con ellos. Aunque ellos sabían, hermanos, que en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar, y entraba una vez al año, y no con las manos vacías, sino que entraba con la sangre del sacrificio. Ahora, al pueblo le daba seguridad de que Dios estaba con ellos. Pero aquí el escritor está diciendo, la cual dice el versículo 19, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Y esto qué quiere decir? Que Cristo, hermanos, nuestra ancla, la que nos da seguridad, lleva nuestras vidas. Nosotros en Cristo nos lleva nuestras vidas hacia aquel que nos da todas sus promesas y nos hace estar confiados y seguros. Podemos acercarnos, ¿de qué manera? Confiadamente hasta la presencia de nuestro Padre. Pero ¿quién es el que nos ha llevado? Es esa ancla. Esa ancla, hermanos, que va delante de nosotros, que como dijimos hace un rato, es el precursor. Estos barcos pequeños que llevan el ancla se le llaman barquillos precursores. ¿Y eso qué quiere decir? Que como el barco es tan grande, ellos en la barca pequeña llevan esa ancla para ponerla en el puerto y allí tener el barco con seguridad. Cristo es nuestro precursor. El libro de Hebreos nos habla de eso, donde Cristo es por nosotros nuestro precursor. Él es el que va adelante. Me ministra aquella escritura de Juan capítulo 14 donde decía, crees en Dios, creed también en mí. He aquí que yo, dice, voy delante de vosotros para prepararles morada, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Cristo nuestro precursor, el que pasó delante como sumo sacerdote, nos lleva a nosotros. Hermanos, no hay cosa más hermosa de sentirnos seguros en la presencia de nuestro Dios. Un día estaremos literalmente, después de que partamos de este lugar, estaremos literalmente en la presencia del Señor. No habrá ningún temor, las lágrimas serán enjugadas, seremos consolados y nuestros corazones tendrán plenitud de gozo. Sin embargo, hoy, por medio de Cristo, quien atravesó el velo, hermano, nos hace dar las primicias de experimentar la presencia de nuestro Dios. Y el estar delante de nuestro Dios por medio y a través de Cristo, hermanos, nos da seguridad, nos da confianza. Puede que la puerta esté viniendo como una amenaza. Puede que el médico dijo, aquí hay un diagnóstico ¿cómo se llama? Un diagnóstico reservado. Aquí le estamos diciendo que probablemente se cierre esta empresa y tantas cosas que nos amenazan.
Pero hermanos, si estamos experimentando la presencia del Señor, le pueden decir, mire, aquí hay una carta donde ya usted ya no puede venir a trabajar. Bueno, Dios tendrá otra puerta. Y le pueden dar, hermanos, todas las malas noticias, todas las situaciones adversas. Pero si a través de Cristo, por medio de Cristo, esa ancla firme y segura nos hace estar en la presencia del Señor, eso nos da confianza, eso nos da seguridad y tenemos esperanza. Y esa esperanza es como un ancla firme y segura. Esa ancla, el cual, mis amados hermanos, es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. Hermanos, Cristo ahora funge como sacerdote. Él no podía ser sacerdote hasta que él pudiera entrar a la presencia del Señor. En el libro, aquí en el versículo 18, quiero ver con ustedes este pasaje. Gracias, Señor. Dice que el Señor entró. Déjenme ver, hermanos. Gracias, Jesús. Aleluya. Es este pasaje donde dice que Jesús entró por nosotros como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nos habla de que nuestro Señor Jesucristo es el que iba delante de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros tuviésemos esa confianza segura delante de la presencia de nuestro Dios. Hermanos, Cristo es nuestra ancla, el cual nos hace estar firmes y confiados. Que es lo único que necesitamos, creer a sus promesas. Creer, hermanos, aquello que nos da esperanza. Y esta esperanza la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él nos va llevando a la perfección. Él es el que nos encamina también a esa perfección. Si Cristo es perfección, hermanos, pero nos lleva también a esa culminación, lo cual es Dios nuestro Señor. Nuestra confianza segura debe de estar no en lo que yo he hecho o no he podido hacer. Debe de estar en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y debemos de tener confianza en esa obra. Debemos de confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos de confiar en todas sus promesas. Y de esa manera, mis hermanos, estar confiados y seguros. Yo quiero leer una vez más y con esto concluimos. Dice, para que por dos cosas, Hebreos 6:18, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, la presencia del Señor, donde Jesús entró por nosotros y dice de qué manera, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Esperanza segura. Amados hermanos, no sé qué tipo de huracán ha atravesado. Algunos acabamos de atravesar un huracán literal. Creo que más ilustrado no nos queda claro. Pero los huracanes del alma, las olas, las dificultades, situaciones que nos han pasado, muchas veces nos conmueven y producen inestabilidad. Pero en esta hora hemos visto, hermanos, que Dios nos ha dado promesas que surgen de Él. Que si las conocemos y las creemos, sabiendo, hermanos, que proceden de Él, que nacen de Él,
van a venir a ser como un ancla, que cuando venga la ola no nos va a desestabilizar, que cuando venga la corriente no nos va a llevar hasta mar adentro, sino que nos va a tener firmes. Y que esa ancla también hace algo hermoso. Nos trae a puerto seguro. Nos trae hasta el lugar santísimo. Nos trae hasta la presencia de Dios. Esa ancla, que es el ancla precursora, nos trae a estar delante del Señor. Y al estar delante del Señor, hermanos, nos vamos a sentir firmes y seguros, porque Dios es el Señor el que sabe darnos confianza y seguridad a nuestras vidas. Mi anhelo y mi deseo, mis amados hermanos, la palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes y también para mí, es que sabemos que estamos teniendo tiempos de mucha amenaza, ¿no es cierto? Cosas que nos traen temores, cosas que nos traen inseguridad, pero que no perdamos de vista a nuestro amado Señor Jesucristo, el ancla segura, y que no perdamos de vista todas las promesas que Él nos ha dado. Tengamos comunión con Dios, tengamos comunión con su palabra. Y hermanos, esto nos hará que experimentemos en medio de las olas o en medio de los huracanes esa segura esperanza y esta segura confianza que es en Cristo Jesús. Ese es mi deseo, que usted sea bendecido por Cristo, esa segura ancla. Es mi deseo, hermanos, que no sucumba a los embates y a las corrientes y a los huracanes de esta vida. Que Cristo le mantenga estable. Esa es mi oración. Padre, en esta hora te agradecemos, porque todas tus promesas son sí y siempre son sí. Señor, que tú has prometido bendecirnos no por lo que nosotros hagamos, sino más bien por poner nuestra confianza y nuestra fe en todo lo que tú ya hiciste a favor de nosotros. Que lo que necesitamos es creer, Señor, a tus promesas. Creer de que tú no eres como nosotros los hombres, que un día prometemos algo y que muchas veces no lo llevamos al cumplimiento, sino por el contrario, incumplimos. Pero gracias a Dios, gracias a ti, mi Señor, que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas de lo que tú has prometido. Tú has prometido, mi Señor amado, que a los que son de la familia de la fe, tú has prometido guardarlos, bendecirlos. Tú has prometido, Señor, estar con ellos y llevarlos también a puerto seguro, aunque la muerte nos amenace. Tu palabra dice que hasta la muerte has vencido, Señor. ¡Aleluya! Al maligno tú lo has derrotado. Y aún nuestro pecado, Señor, y lo que la ley se levantaba en contra de nosotros, se dice en tu palabra que en la cruz del Calvario, allí todas aquellas actas que se levantaban contra nosotros, tú tuviste victoria sobre ella, clavando todas nuestras acusaciones en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora somos libres para seguir confiando y creyendo en tus benditas promesas. Señor amado, no sé qué vida estará oyendo esta palabra y ha pasado una tormenta o quizás está pasando olas de prueba, de dificultad. Pero Señor, que esta palabra que tú has enviado en medio de tu soberanía haga que esa vida se levante en confianza, en fe, en tus promesas, y que tenga esperanza, y que esa esperanza sea como esa ancla firme que le hace estar seguro y segura. Señor, que en el nombre de Cristo sea alejado todo temor,
toda ansiedad que en este instante quizás está abrumando su alma y su corazón, que tú le dejes esa paz que nos prometiste dar en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la necesidad. Bendice a esa vida, Señor, y bendícenos a todos nosotros. Padre, así te lo pedimos en el glorioso y en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Que siga siendo Cristo el ancla de su fe. Me recuerdo cuando con nuestro querido hermano René Ovidio entonábamos ese himno y hasta lo dirigíamos en la iglesia. Es Cristo el ancla de mi fe. Los malos momentos, los valles, dice todo eso, caminaremos sin temor. ¿Por qué dice? Es Cristo el ancla de nuestra fe. Que ese siga siendo para usted. Ha sido un gusto, mis amados hermanos. Gracias por recibirnos. Desde aquí les enviamos un afectivo abrazo y nuestros mejores deseos para con ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén.